¿Se puede ver mi pantalla? Sí, Inge. Para poder hacer un seguimiento voy a ir preguntando cosas y por favor, aunque no sepan, contesten, ¿está bien? Para que podamos ver que no ha habido corte. ¿Se puede ver la presentación ahora? Sí, Inge. Vamos a hablar del pensamiento sistémico, gracias, del pensamiento sistémico o enfoque sistémico. Y esto de alguna forma es un cambio de enfoque, es un cambio en la forma de pensar. Estamos yendo en tendencia a adquirir pensamiento sistémico. Vamos a tomar en cuenta ciertas consideraciones. Vamos a suponer que estamos en la época de la Guerra Fría, estamos hablando de la Unión Soviética versus Estados Unidos. Entonces, la Unión Soviética empieza a comprar más armas. Esto linealmente o causalmente, perdón, se consideraría una amenaza para Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos se siente amenazada, ellos tienen la necesidad de comprar o construir armas, de generar más armamento. Lo mismo sucede para la Unión Soviética. La Unión Soviética ve que Estados Unidos se empieza a armar. Entonces considera o se considera como amenaza para ellos y tienen una necesidad de construir armas o de comprar armas. Si vemos ambos esquemas, son lineales. Cada uno a su vez está percibiendo una amenaza y está actuando en consecuencia. Lo que ocurre es que en la práctica esto es un ciclo. Porque lo que hace la Unión Soviética repercute en Estados Unidos, lo que hace Estados Unidos repercute en la Unión Soviética. Y al final esto es una escalada, va a ir creciendo, 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 creciendo. Es lo que sucede con Corea del Norte, que cada vez está probando misiles de largo alcance, entonces los que les rodean o sus enemigos potenciales se sienten amenazados y tienen que buscar protegerse o también amenazar. Eso es un círculo vicioso de alguna forma. Ahora, el pensamiento sistémico trata de ver interrelaciones en lugar de ver un conjunto de de ver linealidades, perdón. Pues aquí estamos viendo una linealidad, aquí vemos una linealidad. Sin embargo, aquí vemos un conjunto de relaciones, interrelaciones entre las variables. Las variables no están sueltas, sino dependen una de otra. En este otro ejemplo, vamos a suponer que el profesor se tarda, se retrasa, los alumnos se quedan en sala esperando y los alumnos obviamente consideran de que pierden tiempo, así que la siguiente vez los alumnos se retrasan. ¿Qué sucede si los alumnos se retrasan y el profesor está siempre puntual? Entonces el profesor no puede empezar la clase y piensa que es una pérdida de tiempo. Por lo tanto, la siguiente vez el profesor se retrasa. Otra vez consideramos linealidades. En el caso de los alumnos, ni en el caso del profesor. Pero en la práctica también es un ciclo. Porque lo que haga el profesor va a repercutir en los alumnos y lo que hagan los alumnos va a repercutir en el profesor. Si cada vez que el profesor se retrasa, los alumnos se retrasan mucho más, el profesor va a considerar de que los alumnos se retrasan y tiene que retrasarse. Así que al final no van a pasar clases, porque cada uno va a llegar más tarde que el otro. Ahora bien, la idea del enfoque sistémico son dos elementos importantes. La primera es ver interrelaciones y no linealidades causa-efecto, como les decía. Y la segunda es procesos de cambio en lugar de instantáneas. Les hago una consulta simple. Me imagino que la mayoría tiene fotos de cuando eran niños. ¿Sí? ¿O no tienen fotos de cuando eran niños? Sí tienen fotos de cuando eran niños, ok. Cuando ven esa foto de cuando eran niños, obviamente no tienen conciencia de su edad, o sea, no recuerdan. Es difícil que puedan recordar cuando tenía un año, meses, ¿no? Yo ni siquiera recuerdo mi promoción, imagínense. Así que, cuando ustedes ven la foto, necesitan que alguien les relate el momento. Porque están viendo una instantánea. Es un espacio de tiempo cortado, no tiene contexto. No saben qué estaban diciendo, qué estaban hablando, solo pueden ver una imagen y tienen que imaginar lo demás. Eso es una instantánea. Pero ¿qué sucedería si ustedes tienen un video de cuando eran niños?
¿Cuántos de ustedes tienen un video? ¿Alguien puede contestar? Yo ¿Ninguno? Ok. Entonces, si tienen un video, ya es más enriquecedor, porque cuando ven la grabación, ya pueden entender lo que estaba sucediendo. Van a escuchar voces a sus papás hablando, pueden ver a sus papás, los delgados que estaban, los jóvenes que se veían, lo que ustedes hacían, lo que les causaba gracia a sus papás. Pues están viendo un proceso de cambio, que no es lo mismo que una fotografía. Esa es la idea del enfoque sistémico, el tratar de ver procesos de cambio, interrelaciones en lugar de relaciones lineales causa-efecto, como lo que les mostraba con la tardanza del profesor o el armamento de una de esos países. Entonces, una linealidad es solo ver un lado. Me están amenazando, entonces yo tengo que armarme. El profesor tarda, yo voy a llegar tarde. Pero no se ve el proceso que tiene que ver con la interrelación de esas variables. ¿Se entiende estos conceptos? Sí, que Ok, entonces ya saben. Interrelaciones en lugar de linealidades. Procesos de cambio en lugar de instantáneos. Ahora, ¿cómo se producen los procesos de cambio o las interrelaciones? Hay un elemento que vamos a utilizar mucho en nuestra materia y se llama feedback o retroalimentación o realimentación. El feedback o realimentación es importante porque eso provoca, vamos a ver el ejemplo, estos ciclos. La parte roja se realimenta de la parte azul se realimenta de la parte roja. Hay una retroalimentación, un feedback. ¿Está bien? Ahora, la realimentación puede ser de dos tipos. Puede ser positiva, reforzadora, ¿qué más se llama? Positiva, realimentación positiva, reforzadora, no recuerdo el otro término, ya la vamos a ver. O también puede ser negativa, que se resume como equilibrio. Entonces, pueden existir dos tipos de realimentación. Solo existen dos tipos. Una que es reforzadora o positiva y la otra que es de equilibrio o negativa. ¿Está bien? ¿Y cómo se entiende que haya un ciclo? Obviamente, un ciclo. ¿Alguien me puede dar la definición de un ciclo? El gráfico nos muestra un ciclo, pero ¿cuál sería la definición de un ciclo? Un bucle. Vamos, intenten. acciones que se van repitiendo en el tiempo. Ya, pero eso no considera un ciclo. O sea, puede ser algo repetitivo, pero no es un ciclo. ¿Cuándo se conforma un ciclo, un bucle? Cuando van en el mismo orden y ya después se van repitiendo las mismas fases útiles. Ok, podríamos decir que partiendo de un punto y recorriendo un camino más o menos largo, vuelve al mismo punto. Esa es la idea de un ciclo. ¿Está bien? Entonces, en la realidad que nos rodea, no hay linealidades. Normalmente hay círculos, pero nosotros vemos líneas. Esa es la diferencia entre el pensamiento sistémico y el pensamiento natural, el que tenemos al nacer, si quiere. Sin embargo, yo les había hablado en una de las clases de que no es cierto que aprendemos a modelar, sino que todo el tiempo lo estamos haciendo. Y si ustedes han hecho caso por curiosidad al ejemplo que les he dado, el de verificar justamente que están modelando, simulando y tomando decisiones, aún para dar un paso, se van a dar cuenta que siempre modelamos. Pero el detalle está que cuando queremos formalizar ese modelo mental, vemos líneas, no vemos círculos. O sea, si yo les digo, por ejemplo, algo bien simple, claro que vamos a volver a este ejemplo, pero les digo, ¿qué piensan que ha causado el COVID o por qué se ha originado el COVID? ¿Qué tipo de respuestas me pueden dar? Vamos, ¿nadie tiene una idea sobre eso? ¿O se ha cortado la comunicación?
No, Inge, posiblemente cada uno vaya sacando sus opiniones respecto a eso, de acuerdo a que las personas o las redes sociales o el gobierno nos haya dicho. Ya, pero ¿qué piensas tú? ¿Qué ha causado el COVID? Tal vez haya sido la sociedad que había en un mercado, digo, eran muy descuidados con la limpieza. O sea, ¿tú piensas que se ha originado pues, entonces por los animales? Sí. Ok. ¿Otro? El mal uso de los recursos informáticos y biológicos que tenemos, de creer que podemos controlar todo. Ok. ¿Otro? Yo creo que se ha generado en un laboratorio y se les ha escapado. Ok. ¿Otro? La sobrepoblación también. Ya, puede ser. ¿Otro? Ok. Lo que estamos viendo son relaciones lineales, como decir A causa B. La sobrepoblación causa el COVID. Un laboratorio o sus investigaciones causa el COVID. El descuido en un mercado causa el COVID. Las interrelaciones o ideologías o creencias o costumbres de un país causa el COVID. ¿Entienden? Han empezado a ver A implica B. Pero no hemos visto círculos, hemos visto líneas. ¿Cómo se podría ver círculo en este ejemplo? Y que tal vez en el ciclo de la vida del planeta ya se ha visto en la historia que ha habido igual pandemias, entonces me parece que es también como que la naturaleza trata de equilibrar el sistema de vida del planeta, entonces se puede haber, podemos haber llegado a un ciclo donde se tiene que hacer algo para llegar al equilibrio que necesita el planeta para seguir viviendo. Sí, es interesante el concepto. Si ustedes han visto la película El día después de mañana, justamente, por todo lo que ocurre con el calentamiento global y todo, el planeta se da un sacudón, ¿no? Y bueno, hay un montón de gente muerta, pero bueno, el planeta entiende que necesita sacudirse, necesita volver a empezar. Tienes razón su compañero, porque hace más de 100 años ha aparecido la gripe española. Claro que no ha sido en España precisamente, pero le han llamado de esa forma. Y ha sido algo parecido a la que hemos tenido ahora. Sin embargo, yo también creo que ha nacido en un laboratorio. No creo que sea un descuido o algo. Puede ser parte de la naturaleza, pero lamentablemente los laboratorios de medicamentos actuales hacen investigaciones para, no sé, yo pienso que por política empresarial ellos provocan algo para curarlo. O sea, lamentablemente se ha comercializado tanto, se ha empezado a manejar más la parte económica, que esos intereses son más fuertes que los otros intereses. Sin embargo, habría que tratar de ver círculos. O sea, puede ser un laboratorio, el laboratorio podría estar experimentando con animales. Esos animales se han contagiado con otros animales, esos animales se han vendido en el mercado, esos animales se han cocinado de mala forma, la gente ha comido esos animales. Si se dan cuenta, no es lineal, algo ocasionado. No podríamos determinar exactamente qué, porque en la OMS lo ha podido hacer. Sin embargo, podemos buscar relaciones. Y ya no son lineales, entonces estamos viendo que podría ser un laboratorio por un lado, podría ser los animales, su convivencia, animales que se juntan, animales que están en un mercado como ahí, que son comida para otros, entonces descuido, mala higiene, un montón de factores que van relacionándose y que pueden provocar el problema. Pero ya no estamos pensando en algo lineal, A implica B, sino empezar a ver cómo se puede interrelacionar un montón de variables y buscar un resultado. Entonces, la idea es que nuestro lenguaje es limitado cuando pensamos en líneas. Tenemos que inventar un nuevo lenguaje. Vamos a tratar de representar lo que percibimos. Lo que percibimos es el modelo mental que tenemos. Pero ¿cómo lo formalizamos? Su nuevo objeto favorece la percepción lineal. Siempre pensar A implica B. Entonces, necesitamos un lenguaje en círculos. Veamos un ejemplo simple. Ustedes están en su casa, en este momento les da sed. Como la clase está siendo grabada, y no les pongo cámaras, no les pido cámaras, entonces no tienen que estar, no los voy a estar viendo.
tienen sed y van y buscan un vaso de agua. Entonces, muchos pueden tomar tal vez de la llave directa de ese mapa, no es recomendable. Otros pueden tener agua hervida, otros pueden tener un filtro, o otros pueden tener refresco, no importa. ¿Cuál va a ser la acción para llenar el vaso? ¿Alguien me puede describir lo que está ocurriendo con la imagen? Vamos, eso hacen cotidianamente. Adelante. Con refresco. Otra vez, por favor. Está llenando un vaso con refresco. Ok. ¿Cuál serían las variables que puedes representar o que pueden representar de esta imagen? La botella, la cantidad de agua, el tamaño del vaso y la cantidad de sed tal vez que tiene uno. Ok. ¿Creen ustedes que aquí existe realimentación? ¿O es algo Sí, lineal? ¿Dónde existirá la realimentación? la sed que siente la persona, eh, bueno, entonces eso causa que tome la botella, se sirva el vaso. Una vez que tome del vaso, entonces va a sentir menos sed. Entonces tal vez no va a necesitar tanta agua, o si siente, o si sigue sintiendo sed, entonces va a volver a servirse del refresco. Ya, pero estamos viendo un poco más allá, estamos hablando de la sed. En realidad, esta persona está vaciando una jarra, una botella, hacia un vaso. Es lo que está haciendo. Y para hacerlo tiene que inclinar la jarra o la botella. ¿Cuánto de inclinación necesita? ¿Hasta cuándo se va a quedar inclinado? Hasta que el vaso esté lleno, Inge. Ok, ¿tiene que rebalsar el vaso para que la posición de la jarra vuelva a la posición natural? No debería. ¿No? ¿Cómo hacen ustedes para llenar un vaso? Nos servimos la cantidad que creemos necesario. Ok, ¿y cómo determinas la cantidad necesaria? De acuerdo a la sed que uno tenga. Vamos a suponer que el vaso tiene 100 mililitros, el agua está llenando, está en 50 mililitros, y tú quieres 80, vamos a ponerlo de esa forma. ¿Cómo haces para llegar a tener 80? Lo lleno hasta donde se pueda y luego me sirvo otro tanto. Fíjense, la posición de la jarra va a influir en el flujo de líquidos, es decir, si tenemos un ángulo vamos a verter más líquido, o si tenemos menos ángulo va a entrar menos líquido. Cuando le preguntaba a su compañera, quiero llenar hasta 80, ¿qué implica? Que voy a ir moviendo el ángulo de la jarra y virtiendo cada vez menos líquido, pero para que llegue exactamente a donde yo quiero. Entonces, si tengo que determinar lo que yo quiero, existe realimentación. Y es fácil. Nivel deseado, 80 mililitros. O sea, bueno, estoy poniendo un número para que sea fácil de entender, pero en un vaso de cristal es fácil ver hasta donde yo quiero. Pues voy a suponer que quiero 80. El nivel actual es 50. Estoy vaciando, ya sea de la llave, de un filtro, de una jarra, de una botella, no importa. Entonces, existe una diferencia entre el nivel actual y el nivel deseado. A eso le llamamos brecha. En inglés se llama gap. Hay una brecha, una diferencia. Esa diferencia va a impulsar a ejecutar la acción, seguir virtiendo líquido. Pero cuanto más grande sea la diferencia, mayor va a ser el ángulo de la jarra. Cuanto menor sea la diferencia, menor va a ser el ángulo de la jarra. ¿Por qué? Porque no necesitamos de golpe que se llene el líquido, sino poco a poco hasta donde queramos. Si vertemos el líquido al mismo caudal, es decir, con cierto ángulo, va a rebalsar el vaso y se va a exceder el lugar donde queríamos. Entonces, si se fijan, existe una realimentación. Pero, ¿dónde percibimos la realimentación? ¿Cuál de nuestros sentidos percibe la realimentación y ejecuta una acción de mover el brazo? La vista. Exactamente.
Vamos a suponer que nosotros nos acercamos a la llave del agua y vamos a tomar agua del grifo. Colocamos el vaso bajo el grifo y abrimos la llave. Y se va llenando. Y cuando está cerca donde queremos, empezamos a cerrar poco a poco la llave. Pero ¿cómo estamos percibiendo la alimentación? A través de nuestros ojos. Nuestros ojos están determinando y están mandando al cerebro señales que el cerebro a su vez manda a nuestra mano para ir cerrando poco a poco la llave. Hasta que consigamos el nivel deseado y cerramos totalmente la llave. Si utilizamos una botella o una jarra, lo mismo. Empezamos a verter con cierto ángulo y a medida que nuestros ojos van viendo el nivel deseado, vamos bajando la botella o la jarra. Y poco a poco llenamos hasta donde queremos. Entonces, fíjense que existe un ciclo. No es una linealidad. No es como habíamos percibido esto. Esto es lo que percibimos. Y subestimamos o no consideramos los otros elementos. Sin embargo, si analizamos bien, esto es lo que ha ocurrido. Entonces, no hay líneas en lo que nos rodea. Son círculos. Y si queremos llevar esto a variables, se vuelve de esta manera. Nivel deseado, nivel actual, posición de la jarra, brecha percibida y flujo de líquido. Y tenemos un ciclo. Porque si este ciclo se hace infinito, si no lo consideramos con nivel deseado que se va a frenar, va a rebalsar el agua del vaso y vamos a seguir echando hasta que siga rebalsando. Ciclo infinito. ¿Qué nos va a frenar? El nivel deseado. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Tenemos que llegar a percibir este tipo de cosas, de esta forma, y no esta forma. No es complicado, es cuestión de ejercicio, es cuestión de práctica, y lo vamos a lograr. ¿Está bien? A ver. La visión lineal siempre sugiere un solo lugar de responsabilidad. La realimentación sugiere que todos compartan la responsabilidad por los problemas generados en un sistema. Como les decía, hay un micrófono abierto, no sé si alguien quiere decir algo. Como les decía, el ejemplo del COVID. Entonces, del COVID podríamos tomar en cuenta muchos elementos, muchas responsabilidades. El hecho de las costumbres alimenticias de un cierto país, que coman ciertos animales, animales que nosotros consideramos que no son domésticos o que no son comestibles, pero ellos sí. El hecho de que un laboratorio pueda haber hecho pruebas, el hecho de que los animales se infecten, estos animales infecten otros, estos animales se ven en el mercado, gente que compra estos animales, gente que cocina estos animales, mala higiene, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos encontrando un montón de elementos que son responsables del problema, pero no una linealidad. Un laboratorio lo ha provocado, o la mala higiene lo ha provocado, o los animales nos han infectado. No estamos buscando linealidad, sino estamos buscando una forma de encontrar un círculo. La realimentación, les había dicho, puede ser... perdón, ¿dónde estamos? Primero, antes de hablar solamente de la realimentación, existe algo que se llama ladrillos del pensamiento sistémico. Y uno de esos ladrillos es la realimentación. Claro que en la práctica son dos ladrillos. La realimentación positiva y la realimentación negativa. Y el tercer ladrillo es demora. ¿Por qué decimos ladrillos de pensamiento sistémico? Sabemos muy bien que una construcción, un ladrillo, nos permite armar cosas. Entonces, desde ese concepto, estos tres elementos están conformando el pensamiento sistémico. Necesitamos de los tres elementos, de los tres ladrillos, para conformar el entendimiento del pensamiento sistémico. En la realimentación les había dicho que existen dos tipos de realimentación. La positiva de refuerzo amplificadora o la negativa de equilibrio compensadora. Aquí tenemos un comportamiento en el tiempo. ¿Qué tipo de ciclo sería esto? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Es un círculo vicioso. En realidad va creciendo exponencialmente. Y este es el otro comportamiento. ¿Qué tipo de ciclo sería este? Negativo o equilibrio. Exactamente. Tendemos a una meta. Ahora, la meta puede ser implícita o explícita. Cuando la meta es explícita, decimos hasta dónde queremos llegar, como el caso del nivel deseado del agua. Pero la meta puede ser implícita. ¿Hasta dónde queremos llegar?
Cuando rebalsa el agua, nos frenamos. Hemos llegado al tope. Entonces, no he dicho hasta qué lugar quería. Así que me sigo sirviendo hasta que rebalse. Y ahí me detengo. Obviamente no voy a seguir sirviendo una vez que yo perciba que rebalse. Aunque no esté viendo, mis manos van a sentir el líquido y voy a frenar. Eso es una meta implícita. Meta explícita hasta donde yo quiero. Y mi vista me va a decir cuándo freno. La demora, vamos a trabajar sobre esto con ejercicios, no se preocupen. Estamos viendo la parte un poco teórica. El otro ladrillo se llama demora. Y para entender la demora, la forma más práctica de poder ver es cuando ustedes entran a ducharse. Vamos a suponer que tienen ducha con calefón, no ducha eléctrica, ¿está bien? Porque no va a funcionar muy bien el ejemplo con ducha eléctrica. Entonces, cuando tienen calefón, tienen dos llaves de agua, una llave de agua fría y una llave de agua caliente. Lo que se hace normalmente entonces es abrir la llave de agua caliente. Apenas abren la llave de agua caliente, ¿se calienta el agua? No, tarda un poco. No, tiene que pasar un tiempo. A veces hasta son minutos. Eso depende del calefón que tengan, etcétera, etcétera. Entonces empieza a calentarse el agua. Solo han abierto la llave de agua caliente. Empieza a calentarse. Ustedes meten la mano para poder ver si es la temperatura que quieren y está muy caliente. ¿Qué hacen? Lo regulamos. ¿Qué hacen? Perdón, no he escuchado. Regular el agua hasta donde queremos que esté a esa temperatura. Entonces, ¿para eso qué hacen? Abrimos la otra llave. Abren la llave de agua fría. Y el agua empieza a templarse, pero han abierto demasiado, se empieza a enfriar. ¿Qué hacen ahora? ¿Se puede abrir más la llave de agua caliente o bajar el agua fría? Ok, pueden abrir más la llave de agua caliente y otra vez o cerrar la llave de agua fría. Y eso va a hacer que del frío pase otra vez a caliente y ahora se ha puesto muy caliente. Entonces, van a ir jugando con la temperatura con las dos llaves hasta que obtengan la temperatura deseada y luego se duchan. Esa es la idea. Pero ¿qué ha pasado ahí? Una acción, la posición del grifo, no ha hecho que cambie directamente, automáticamente la temperatura actual, sino que ha habido una demora. Las demoras a veces no son necesarias representarlas. A veces sí. A veces solamente se las toma como implícitas. Yo voy a cambiar la llave del grifo y en un tiempo la temperatura va a cambiar. Y no necesito considerarla, porque sé que existe una demora. Ninguna acción va a provocar un cambio de estado automático. Siempre va a haber un lapso de tiempo. Entonces es importante a veces representar ese lapso en los modelos y a veces solamente no considerarlos, pero sabemos que están ahí. ¿Cuál sería la gráfica de lo que acabo de describirles? Hemos visto dos gráficas. Esto es con ciclo negativo y esto es un ciclo positivo. ¿Cómo sería la gráfica del ejemplo que acabo de darles? De la ducha. ¿Cómo ustedes creen que sería la gráfica? Un ciclo negativo. Un ciclo negativo. ¿Qué opinan los demás? Igual un ciclo negativo, que va a estar cambiando hasta que llegue un punto en el que ya no necesite tocar más. Ya, pero si se dan cuenta, les he dicho, el agua se calienta demasiado, abrimos la llave, empieza a bajar, se enfría demasiado, volvemos a abrir la llave, se calienta demasiado y volvemos a enfriar y hasta que logremos un equilibrio. Entonces, lo que está ocurriendo es, tenemos un ciclo positivo inicialmente, luego negativo, luego positivo, luego negativo, luego positivo, hasta que se va amortiguando y equilibrando y nos podemos bañar. Entonces, tenemos una mezcla de comportamientos. ¿Están de acuerdo con este comportamiento o piensan que es negativo directamente? ¿Qué opinan? Yo creo que es negativo porque buscamos un equilibrio en la temperatura. Sí, ok, está bien, pero no estamos representando cuando es negativo los picos de elevar la temperatura.
solo estamos representando el equilibrio que queremos con la temperatura templada. Entonces, lo que obtendríamos al final sería la temperatura templada partiendo de la temperatura inicial. Y no consideraríamos de alguna manera que se ha excedido la temperatura que queríamos o hacia arriba o hacia abajo. No se preocupen, esto es una representación teórica. Cuando utilicemos la computadora vamos a ver los comportamientos reales, pero esto nos da una pauta de que los comportamientos no siempre tienen que ser o solo negativos o solo positivos, sino que pueden ser una mezcla. ¿Está bien? Ok, ya hemos hecho nuestra pequeña introducción. Veamos nuestro tema como tal, que ya va a ser fácil de entender. Entonces, el enfoque o pensamiento sistémico es una disciplina para ver totalidades, el todo. Ya Aristóteles lo había dicho. Y cualquier bibliografía que encuentren sobre enfoque sistémico siempre les va a decir totalidad, es un todo. No les va a decir sistema, porque estaría redundando. La idea es que vamos a ver interrelaciones en lugar de linealidades. Vamos a ver patrones de cambio en lugar de instantáneas. Y eso es lo que se tiene que pensar. Una foto versus un video es la mejor forma de entender instantánea versus un patrón de cambio. Y que el mundo que nos rodea está en círculos, no en líneas. Es la otra forma de ver que tenemos interrelaciones en lugar de relaciones causales o lineales, solamente. ¿Está bien? Entonces, se tiene que ver las interrelaciones en lugar de ver consecuencias lineales. Se tiene que ver patrones de cambio en lugar de ver instantáneas. Y eso, ¿cómo se logra? Obviamente, con práctica. El enfoque sistémico parte de dos conceptos fundamentales. La sinergia. ¿Qué es la sinergia? Hay un lema que aparece, una frase que aparece en nuestra moneda, que implicaría sinergia. ¿Cuál es? La unión es la fuerza. Y sí, ¿practicamos esto? Rara vez. Rara vez, muy rara vez. Entonces, no es algo sinérgico para nosotros. ¿Alguien sabe cuál es la frase que aparece en la moneda de Chile? Si ustedes buscan la moneda de Chile en internet, la moneda de la cara o la antecara, no sé, o la cara posterior, la cara anterior, se van a fijar que no aparece ninguna frase. ¿Dónde aparece la frase? En el costado de la moneda, así que no creo que se vea en internet. En ese grosorcito que tiene la moneda, ahí aparece la frase. ¿Y cuál es la frase que tienen ellos? O sea, bastante subliminal, si se dan cuenta, porque no está a la vista. La frase dice, por la razón o la fuerza. Cuando Bolivia le ha hecho el juicio ante el Haya por la cuestión del mar, de un acceso al mar, por compromisos que había realizado previamente Chile, yo recuerdo haber leído en prensa el comentario de un diplomático chileno que había dicho, vamos a perder porque Chile jamás ha ganado algo por diplomacia, siempre lo ha ganado por guerras, por la razón o la fuerza. Bueno, ellos han ganado diplomáticamente, independientemente del resultado, no importa, pero no sé si eso muestra un elemento más sinérgico que nuestra frase, la unión es la fuerza. Solo le estoy poniendo dos caras para comparar. Su compañero decía, rara vez lo practicamos, y es cierto. En la misma universidad hay sectores políticos que buscan diferentes ventajas una sobre el otro. A veces esas ventajas trascienden la parte política y se llevan a la parte académica, lo que es pésimo. O sea, hay ciertos docentes que son nombrados políticamente, no son los mejores. Hay algunos que se rescatan académicamente, que han logrado estar ahí por mérito. No vamos a discutir ese aspecto, simplemente les estoy mostrando de que existe dentro de la universidad grupos que siempre están disputándose cosas. No es la UMS primero, sino ellos ven la figura de que nosotros primero con la UMS. Y ocurre lo mismo en el país. Hay muchos sectores en el país que podemos mal llamarles sociales, porque ese término ha sido mal usado por el gobierno actual, por el anterior gobierno,
que parece que son la representación de todo y nosotros no sé si entramos o no entramos en esos sectores como tal, pero no tenemos la unión. ¿Cuándo se presenta elementos sinérgicos? No voy a colocar lo que ha ocurrido en el último año, porque pueden tener otra percepción y no quiero que se me malentienda. Voy a poner un ejemplo anterior que ha ocurrido en Bolivia. Primero, ocurren elementos sinérgicos cuando un país está en guerra. Todos los componentes de ese país se unen para formar un todo y poder defenderse. Muchos países postguerra se unen, crean un elemento sinérgico para salir de eso. Japón ha estado devastado y es una potencia ahora. Alemania, 2 veces destruido en las 2 guerras y ahora es una potencia. Entonces, muchos países que enfrentan guerras se unen. Yo tengo una vivencia más cercana con una guerra, la guerra de las Malvinas, Argentina. Y me ha parecido algo impactante porque se me ha quedado en la retina. Yo jamás pensaba usarlo de ejemplo, pero yo recuerdo, era todavía niño, cuando he pasado por el cuarto donde estaba encendido un televisor y estaba mostrando informativo, y se veía una fila de señoras mayores, argentinas, y que estaban dejando en una caja para el gobierno joyas, el dinero que tenían, cualquier cosa de valor que tenían. Y una de ellas dijo, aquí está lo que yo puedo dar para que los jóvenes de nuestro país tengan armas, compren armas con esto, para que ellos no mueran. O sea, fíjense cómo un país se une para buscar un objetivo común, que es la raíz de alguna manera del sistema. Entonces, ese elemento es sinérgico y no siempre se da, como dice su compañero. No importa que pregonemos que la unión es la fuerza, no es cierto, no lo vamos a hacer, a menos que surja algo muy fuerte que nos una para conseguir algún tipo de objetivo. Entonces ahí tenemos la sinergia. Es difícil conseguirla así por así. Lo que tenemos que hacer es que en ese sistema que nosotros queremos representar, busquemos esos elementos que están interrelacionados, porque esa interrelación de elementos es la sinergia. Si encontramos elementos sueltos como los materiales de construcción, no entendemos que es un sistema. Pero si encontramos una casa como un sistema que está constituido por materiales de construcción que están densamente conectados, sinérgicamente conectados, ahí tenemos el sistema. Y tiene una propiedad, nos da habitabilidad, nos protege. El otro elemento se llama homeostasis. Y la homeostasis es más fácil de entender. Nosotros somos un organismo homeostático. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de por qué? ¿Se ha cortado o no me lo he escuchado ya? Sí se escucha ahí. Ok. ¿Por qué somos un organismo homeostático? ¿Qué pasa si se resfría? ¿Cómo reacciona su cuerpo? Nuestras defensas se activan. Exactamente. Entonces, vamos a tratar de aislar la infección o el virus y el cuerpo trata de recuperar. A veces los virus, bueno, ya son tan mutados o las infecciones son tan fuertes o somos resistentes a algunas infecciones ya que necesitamos un elemento adicional, un antibiótico o algo para ayudarnos. Pero naturalmente nuestro cuerpo se defiende. Tendemos al equilibrio, buscamos el estado de equilibrio. Si algo no sucede, nuestro cuerpo busca el estado de equilibrio. Puede tomarle un día, 2 días, 3 días, una semana, pero buscamos estar otra vez en equilibrio, a través de nuestras defensas o lo que ustedes quieran. Somos un organismo homeostático. Entonces, todo sistema, independientemente que sea un ser humano, posee resistencia al cambio. Les muestro un sistema empresarial, por ejemplo, o con una mezcla política. Cualquier empresa, vamos a suponer la Caja, porque he visto muchos casos de eso, la Caja Nacional de Salud, donde el gobierno coloca un gerente.
y el sindicato de trabajadores que ve que se está afectando sus derechos, porque el gerente quiere hacer cambios, quiere despedir gente, piensa que son demasiados, no sé, quiere hacer cambios. Y el sindicato se une de alguna forma y resiste al gerente. Y al final, con paros, marchas, bloqueos y lo que sea, logran remover al gerente y tienen que poner otro. Entonces, ese organismo que no es vivo, una empresa, se está resistiendo a un cambio. El cambio podría ser bueno. Si ustedes han escuchado la canción de Mercedes Sosa, Cambia, todo cambia, se van a dar cuenta, si ven la letra, de que el cambio no es malo. Lo malo es el detalle de que no estamos acostumbrados a cambiar. Estamos en nuestra zona de confort y nos cuesta cambiar. Salir de la zona de confort es muy dificultoso. Entonces nos vamos a resistir. Y esto no solo ocurre con nosotros, sino con cualquier sistema. Posee resistencia al cambio. Estamos bien como estamos, ¿para qué vamos a cambiar? Esa es la lógica. ¿Se entiende? Ok, entonces, sabemos muy bien que el sistema, como definición, se surge en función de dos paradigmas, recuerdan, ¿verdad? El detalle está en que este sistema engloba un grupo de elementos conectados que forman un todo. Aristóteles nos ha dicho esto. Pero que las propiedades que tiene son propiedades del todo y no de sus componentes. Por ejemplo, el sabor del agua es una propiedad del agua, no del hidrógeno ni del oxígeno que se combinan para formarla. Ahí estamos viendo la sinergia como tal. Se ha interrelacionado de tal manera el oxígeno y el hidrógeno que tiene propiedades propias el todo. Y que si se separan, esas propiedades se pierden. Entonces, podríamos decir, parte de un sistema tiene propiedades que se pierden cuando se separan del sistema. Cada sistema tiene propiedades esenciales que no tienen ninguna de sus partes. Y esto es importante. Un ejemplo podríamos dar, el vehículo, un auto. ¿Okay? El motor. El motor tiene una propiedad dentro del sistema, que es a través de la combustión de un combustible. El quemar un combustible va a generar una energía que va a impulsar una serie de ejes de levas y va a hacer que haya movimiento a través de la tracción con las ruedas. Esa es su función. Pero si el motor lo sacamos, ya no tiene la función. Como les decía en un ejemplo anterior, podríamos lograr que encienda de alguna manera, pero lo máximo que va a hacer es vibrar. Ahora, el sistema, el auto, tiene la propiedad de desplazamiento, de transporte. Esa es su propiedad esencial, para eso se ha inventado. Pero el motor no se puede desplazar solo, las ruedas no, el volante, los asientos, el chasis, nada. Ninguna de sus partes tiene la propiedad del todo. Ahora, denme un ejemplo donde podemos representar estos dos ítems. Si no dan ejemplos, se van acumulando tarea. Una computadora puede ser. Ok, eso es el todo. ¿Qué propiedades tiene una computadora que se pierde? Perdón, ¿qué propiedades tiene una parte de la computadora que se pierden cuando están fuera? Monitor, No he escuchado bien. el monitor, El monitor, ¿ok? El monitor es una parte. ¿Qué propiedad tiene dentro del sistema el monitor? lo que se está realizando. Ok, nos muestra todo lo que estamos haciendo en la computadora, es un eco. Y si ponemos el monitor afuera y lo encendemos, aunque lo encendamos, no hace nada. Ha perdido su propiedad. El segundo ítem dice que la computadora tendría alguna propiedad esencial que no tiene ninguna de sus partes. ¿Cuál es la propiedad esencial de la computadora? Lo que estamos realizando. No se te escucha bien. Otra vez, por favor.
que nos permite hacer muchas cosas, como asistir a clases ahora, Ya, que si pero su propiedad, desconectamos algún su propiedad componente no se esencial, podría. su propiedad esencial no es que te permita asistir a clases. ¿Mm? El procesamiento de datos. Ok, el cómputo, el cálculo, el procesamiento de datos, esa es su propiedad esencial. Y si vemos el disco duro, el procesador, el teclado, no tienen esa propiedad, sino el todo tiene esa propiedad. El procesador sueltito no hace nada. Pero el procesador dentro de una tarjeta madre con la memoria principal, un disco duro, teclado, monitor, nos permite generar ese poder. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Una cámara. ¿Ok? El primer ítem. ¿Qué parte tendría ese sistema que tiene propiedades dentro del sistema que se pierda cuando se separa de él? La batería. ¿Ok? ¿Qué propiedad Sin tiene? batería no funciona nada. Ok, le da energía, ¿está bien? Y cuando está fuera, esa batería no tiene a quién dar su energía. No sirve. La segunda, ¿qué propiedad tendría el sistema que ninguna de sus partes la tiene? Poder tomar una foto y almacenarla. Ok, ninguna de sus partes la tiene. O sea, el lente, la batería, la memoria puede almacenar, pero el tomar la foto, o el procesar la foto, todo el trabajo que se realiza para capturar a través de los lentes y poder guardar digitalmente, es un proceso del todo, no de sus partes. Otro ejemplo. Un El puente. propio ser humano. No te he entendido bien, otra vez, por favor. El propio ser humano. Ok, nosotros ya le hemos dado por ese ejemplo. Otro ejemplo. Un puente, Inge. ¿Cómo? Un puente. ¿Cuál sería la parte del sistema que se pierde, que tiene propiedades y que se pierde cuando está fuera de él? El concreto. El cemento. Ok, cuando es parte de un sistema, está adhiriendo cosas, está cohesionando cosas. Cuando está fuera, es un material más. ¿Y cuáles serían las propiedades del sistema que no tiene ninguna de sus partes? Permitir el traslado de un punto a otro. El tránsito de un punto a otro. Entonces, no te he entendido el ejemplo del sistema. ¿Cuál es el sistema? El puente. Un puente. A un puente. Ah, ok, un puente. Está bien, o sea, el ejemplo anterior está bien. Está bien, entonces, ninguno de sus componentes, los tensores, si es un puente colgante, los tensores o la plataforma o lo que sea, no tiene la propiedad de poder unir dos puntos distantes, ¿no? Otro elemento que podemos considerar dentro del pensamiento sistémico es la síntesis y el análisis. Y esto tiene que ver con un ejemplo que les había dado en una de las primeras clases. Un niño que tiene un carrito en mano siente curiosidad para saber cómo funciona. Y lo primero que hace es desarmar el carrito. No destruirlo, desarmarlo. Bueno, si hay otros niños que destruyen, ese no tiene la curiosidad de saber cómo funciona, solamente quiere deshacerse. Si va a desarmar el carrito, ¿está haciendo análisis o está haciendo síntesis? ¿Qué opinan? Síntesis. Todos opinan que es Análisis. síntesis. Análisis. Está haciendo análisis. Está separando las partes. Lo que le falta al niño es la capacidad de síntesis.
él debería poder volver a armar el casito y tener una comprensión de cómo funciona. Lo que ha hecho es analizar, ha desarmado. Le ha faltado la síntesis. Son dos elementos complementarios. ¿Está bien? El análisis y la síntesis. El análisis tiene que ver con la estructura. ¿Cómo trabajan las cosas? La síntesis se concentra en la función. ¿Por qué trabajan las cosas? ¿Cómo lo hacen? Entonces aquí vamos a tener el conjunto de partes. Pero aquí vamos a ver la interrelación de esas partes. El análisis produce conocimiento, pero la síntesis genera comprensión. O sea, el niño va a poder entender que debido a un eje, rueditas, un soporte para las rueditas, va a poder entender eso, pero no va a comprender cómo se juntan y logran la tracción o el movimiento. Para poder entender esto, tenemos 3 pasos. Para hacer análisis y síntesis, vamos a reducirlo a 3 pasos. Primero, identificamos un todo, por ejemplo, un vehículo, ¿está bien? En el cual tengamos una parte que vamos a explicar. Entonces, el auto y el motor. ¿Cuál es la conducta o la propiedad del todo? El auto tiene la propiedad de desplazamiento, transporte. ¿Cuál es la conducta o propiedad de la parte como coadyuvante a la función del todo? El motor tiene la propiedad de combustionar, generar energía y a través de eso lograr que el sistema, el auto, se desplace. Un ser humano, el ser humano y el corazón. ¿Cuál es la propiedad del todo? Vida. El ser humano vive. ¿Cuál es la propiedad del corazón? Bombear sangre para llevar oxígeno a toda parte del cuerpo y lograr que el todo viva. Entonces estamos haciendo análisis y síntesis, claro, con una parte, pero es una forma de hacerlo. Deme otro ejemplo. ¿Idea? Solo tienen que aplicar lo que acabo de decirles. Un todo. Adelante. Un celular. ¿Ya? ¿Cuál es la parte que vas a explicar dentro del celular? La propiedad del todo sería la comunicación. ¿Ya? La propiedad de la parte sería una batería. ¿Qué hace la batería para lograr la comunicación? Energiza todos los componentes. Ok. Le da energía suficiente para que todo funcione y que pueda lograrse la comunicación. ¿Está bien? Otro ejemplo. Ok. 3 ejemplos para su casa. Inciso A, inciso B, inciso C. 3 ejemplos. Tienen que colocar, o sea, los 3 incisos por cada ejemplo, obviamente, ¿no? Ya les he dado 2 yo, su compañera y compañero han dado el tercero, y ustedes identifiquen 3 ejemplos. Esa es su tarea para el día martes. Esperemos el martes pasar. 2 martes ya no hemos pasado clase, ¿no? Y vamos a ver la siguiente semana todo lo que tiene que ver con los ladrillos, ejemplos de realimentación, etcétera, etcétera. Pues nos quedaríamos con análisis y síntesis. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? No,